Bien, vamos a empezar con la ronda de conferencias. Vamos a recibir a Juan Manuel López Manfré, conocido como Biografía Mutante. Es antropólogo de la UBA, músico y emprendedor. Entre otras cosas, conduce el podcast Antropología Pop, donde se analiza la música, las artes y otros elementos de la vida desde las herramientas de las ciencias sociales. Desde hace más de 12 años es vegano y además se dedica a investigar sobre el tema. Hoy nos va a hablar de veganismo, una mirada antropológica para comprender sus orígenes y adquirir herramientas para construir un futuro posible. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, gracias. Gracias por la bienvenida. Un gusto estar con ustedes. Ahí me presentan la presentación. Ahí está. Buenísimo. A ver si anda. ¿Tengo que hacer allá? Perfecto. Bueno, es un gusto para mí estar acá hablando en el Vegan Fest. Yo en el 2015 empecé a hacer mi trabajo de campo y uno de los lugares que vine a hacer acá, que vine a investigar, fue acá en el Veg Fest. Originalmente cuando... Ahora hago la presentación general. Empiezo con las PPTs y empiezo a presentarme. Bueno, hoy les voy a traer una mirada, lo que sería una mirada antropológica sobre el veganismo, entender un poco algunas genealogías, algunas conexiones que tenemos con el pasado, con la historia, más que nada para mirar hacia adelante y ver cómo seguimos construyendo lo que queremos construir. Y tiene que ver con algunas cosas que dijo acá el presentador al principio que voy a retomar, que estuvieron muy, muy buenas. Ahí va. Bueno, como les dije, como me presentaron, soy músico, productor, antropólogo, trabajo de las dos cosas. Pensé cuando dije voy a ser músico y antropólogo, pensé que me iba a morir de hambre. Tengo la suerte de trabajar de las dos cosas. Y una de las temáticas que investigué siempre es de la antropología. Yo me fui formando como músico y haciendo cosas como músico y a la vez estudiaba antropología. Una de las temáticas que siempre investigué fue el veganismo. La pregunta que me surgió a mí fue cómo alguien toma esta decisión. En el mundo en el que estamos, cómo alguien dice voy a cambiar ciertas conductas porque entiendo que estos sujetos, que estos animales que están alrededor mío sienten, piensan y no quiero hacerlos participar de mi alimentación, de mi vestimenta, etc. Tengo un podcast que está disponible obviamente en Spotify y YouTube que se llama Antropología Pop, que hablo de muchísimos temas, hablo de música, de veganismo, de política, etc., con una mirada antropológica. Lo que vamos a ver hoy son por ahí autores e ideas que están como un poquito al margen, no son las centrales, son más periféricas pero que nos van a ayudar a pensar y a mí me ayudaron a pensar mi propia práctica. Si alguien queda... Perdón, vuelvo para atrás con cuál. Acá está. Listo. Si alguien queda manija de esta charla y quiere saber más, hay 2 episodios que le dediqué al veganismo en el podcast. El 1 y el 2, episodios 27 y 32, los pueden encontrar. Un poco lo que estoy diciendo está basado en esos 2 programas. Bueno, la primera advertencia, acá hay 2 advertencias para seguir conversando con ustedes. Una es como la advertencia que tenían los discos en los 90 de letras explícitas. Acá voy a mencionar algunas prácticas de otras sociedades y de nuestra sociedad en el pasado y en el presente, prácticas con animales que pueden ser violentas. Lo digo en este contexto porque, obvio, no está bueno escuchar esas cosas, pero me parece que para la presentación está bueno contarlas y ponerlas en contexto. Obvio, no hay imágenes, así que explicit lyrics. Y la otra es alerta de pensamiento propio. Esto... Posta, no tengo conclusiones cerradas, no tengo nada que les pueda bajar que sea una receta, sino como una invitación a que lo pensemos juntos, a que podamos estar equivocados, podamos tener preguntas, no las resolvamos, podamos sostenerlas. Quizás lo más importante para mí, de mi práctica en el veganismo, de lo que estuve estudiando, y creo que es para la vida, es que uno pueda sostener las preguntas. Hay preguntas que quizás no se responden y un poco la idea es esta, no traigo recetas, no traigo nada que no sea más que invitarles a que pensemos juntos qué hacemos el día de mañana y los que siguen con el veganismo. Bueno, un poco poner en contexto mi biografía. En el 2011 me hice vegetariano. Creo que y le debe haber pasado a muchos de ustedes, quizás observando hacia atrás,
dándome cuenta que era algo que me hacía sentido desde muy chico. Y después me empezó a hacer mucho sentido cuando empecé a estudiar antropología y empecé a estudiar procesos sociales. Y los procesos de dominación, explotación, opresor, oprimido, eran como una consecuencia natural donde decía, ¿por qué hablamos solamente de las sociedades humanas si lo que pasa con los animales, lo que pasa con otros elementos de lo que denominamos naturaleza, también tiene una relación de opresor-oprimido o de explotación, o al menos de vínculo con violencias? Entonces, fue como empezar a unir los hilos. En el 2015 hice el trabajo, lo que sería la tesis de licenciatura, mi primer trabajo etnográfico, con esta pregunta: ¿cómo es que los jóvenes en la ciudad de Buenos Aires se hacen veganos? En el 2015, 2014 no era tan popular como ahora. No sé quiénes se acuerden, había algunas ferias como independientes, sobre todo en el barrio del Abasto, en algunas zonas más periféricas, donde nos juntábamos mucha gente que estaba empezando a ser vegetariana, vegana, etc. Había mucho vínculo social. Una de las cosas que aprendí es que la vinculación social sostiene las prácticas en el tiempo. Poder ir a lugares, poder compartir lo que hacemos con otros, poder intercambiar información y poder conectar como espacio de sociabilidad es súper fundamental. Yo hoy, si les voy a decir algo para que pensemos juntos, es cómo hacer esto, sostenerlo en el tiempo. Para mí la clave del veganismo en la vida de una persona es sostenerlo en el tiempo. ¿Cómo hacemos que sea para toda la vida y no sea algo que lo hace uno en un momento, o mucha gente cuando empecé a investigarlo y que sigo hablando con mucha gente, no sé si les habrá pasado que les habrán dicho, sí, yo de chico quise ser vegetariano, yo de chica tuve a los 15, después mi vieja me cagó a pedo, no me cocinaba nada y volví a comer carne, pero me copa la idea, me parece que está bueno. Me parece que hay muchos intentos invisibilizados de mucha gente que quiere replantearse el vínculo con los animales, pero la sociedad y el día a día se consume esa práctica. Entonces a mí lo que me interesaba saber era ¿cómo haces para que esto se sostenga en el tiempo? Estos espacios como el Vegan Fest, como las ferias, son súper importantes, donde nos vemos a la cara, donde hablamos, donde conversamos, donde intercambiamos. Esto no es lo mismo que ir a un restaurante vegano. Ya me voy de tema, pero vuelvo. Una de las personas con la que entrevisté cuando hice la investigación, me la crucé en el año 2019, 2020, me la crucé en la calle y le dije, che, ¿seguís yendo a alguna feria? Dice, no, no hay muchas más ferias ahora. Dice, las ferias que nos juntábamos ahora son todos restaurantes veganos. Tipo, no hablas con nadie, no conoces a nadie, vas a comer y te vas. Se está perdiendo ese espacio de sociabilidad que me parece que está bueno sostenerlo y es lo que hizo quizás que esto empiece a ser una masa crítica y por lo menos en la ciudad de Buenos Aires empieza a hacerse más popular. Hoy hay una consecuencia que todos los restaurantes tienen opciones veganas, pero ¿dónde están nuestros lugares, no? Para seguir reproduciéndonos, seguir reproduciendo información, compartiendo. Así que estos son los aprendizajes sueltos de una investigación desordenada. Una de las posturas que les traigo acá para que lo discutamos, como dijo acá el compañero presentador, para mí el veganismo, antes que activismo, es una respuesta, es una práctica reflexiva y es una estrategia adaptativa que tenemos como especie. El señor presentador había dicho que hace efectivamente 2 millones de años nuestros parientes más lejanos, homínidos, los Australopithecus, en algún momento, por alguna crisis climática en África, bajaron de los árboles y tuvieron que erguirse en 2 patas y ver cómo se adaptaban al medio. Bueno, comer carne, más allá de que esté bien o esté mal, fue una estrategia adaptativa, algo que la especie, que es determinada especie, para poder sobrevivir en el planeta, en un contexto de escasez, tuvo que adaptarse y empezar a ver cómo comía otras cosas que no fueran fruto de los árboles porque no había más. Bueno, mi postura también es que el veganismo es una estrategia adaptativa, es una adaptación ante una especie que tiene una conciencia más amplia de lo que es el ecosistema y sabe y quiere replantearse esos vínculos violentos con otros seres. Perdón, hago así y es ahí. ¡Uah! Y encima... Entonces, bueno, les traigo otra definición que me ayudó un montón y es lo que vamos a hacer los próximos minutos, es entender esto. Philippe Descola es un antropólogo. Los autores de la antropología, a diferencia por ahí de los filósofos o filósofas,
trabajan en campo, van a donde están las personas y pasan mucho tiempo conviviendo con esas personas para aprender cómo ven el mundo, cómo viven el mundo. Philippe Descola es uno de esos tantos antropólogos que trabajó e investigó mucho a los cazadores-recolectores, las sociedades que cazan y recolectan, que son nómades, que cuando decimos cazadores-recolectores y son nómadas, son sociedades que no generan agricultura, no generan ganadería, no acumulan, tienen otra organización política y tienen otra forma diferente de vivir porque desconocen la propiedad privada o tienen otros términos de propiedad privada, de acumulación, tienen otro entendimiento de lo que es la riqueza y la abundancia. Entonces, este autor tuvo esta frase que a mí me ayudó un montón y me parte la cabeza. La sociedad solo existe mediante la objetificación de la naturaleza. Con esto, ¿qué quiere decir este autor? Es que la naturaleza no existe. La naturaleza es una especie de palabra, es un concepto, es un conjuro que hacemos los seres humanos para separarnos de nuestro ambiente, de nuestro entorno y poder tratarlo como cosas. Poder tener vínculos de extracción, de producción, de depredación, sin mediar sentimiento alguno o sin entender que también somos parte de eso. Entonces, la idea y la idea que trae este autor y traen varios autores que investigan las sociedades cazadoras-recolectoras es entender que hay otras sociedades en otros lugares del mundo y en otros tiempos que no entendieron a la naturaleza como algo separado de sí mismos. Lo decía acá el compañero presentador, la idea de que somos parte de nuestro medio ambiente. Así que bueno, esto es lo que les vamos a hacer. Voy a hacer un recorrido por algunos autores que me parecía que estaba bueno presentárselos. Quizás algunos de ustedes los conozcan. Y bienvenido. Mi idea es darlo desde una mirada periférica y ver qué nos llevamos de todo esto. Y esto es lo que digo siempre. Si algo me interesa a mí es unir los puntos y ver las continuidades y las similitudes más que las rupturas. Yo creo que el veganismo es más una historia de continuidades y similitudes que de rupturas o de revolución. Yo sé que la revolución es más cool, tiene mejor prensa, todos quisiéramos ser rupturistas, vanguardistas, revolucionarios, romper todo, pero el veganismo, si lo pensamos como una consecuencia, como una continuidad y con algo que tiene muchas similitudes con otras formas de pensar a través de nuestra historia, quizás nos pueda ayudar, quizás nos pueda ubicar en un lugar diferente a la hora de llevar esto hacia adelante y de seguir construyéndolo. Por eso este es un repaso de diferentes miradas de nuestro vínculo con otros animales a través del tiempo y los lugares. Perdón. Ahí está. Es como un efecto ametrallador, hago así y se mueven 30 slides. Bueno, uno de los primeros autores con los que me encontré a la hora de hacer la tesis, y sorprendentemente lo que decía, las conclusiones que extraía me sirvieron mucho y me abrieron la cabeza, es Norbert Elias. Es un sociólogo, tiene este libro de 1939 que se llama El proceso de la civilización. Este autor se pregunta cuándo se formó lo que nosotros entendemos ahora como civilización, lo que nosotros creemos que somos, civilización. ¿De dónde viene nuestra cultura? Nuestra cultura burguesa. Él dice, mucho de lo que entendemos hoy como buenos modales, costumbres, señales de respeto, de convivencia, vienen de la sociedad europea burguesa de la revolución industrial. Y ya ven el libro los dibujitos que tiene, mucho tiene que ver con la comida. Porque hace esta oposición entre lo que era la Edad Media y lo que fue la vida en las ciudades y esta nueva clase social que era la burguesía, los dueños de los medios de producción, aquellos que empezaban a fabricar cosas, a producir a gran escala, e iban generando sentidos, imaginarios, prácticas de buen gusto, civilizadas, prácticas bárbaras, salvajes, de la otredad, ¿no? De los pobres, de los no occidentales, etc. Hay un capítulo que se los recomiendo, todo lo que les doy se puede piratear, obviamente. Hay un capítulo que investiga los modales burgueses, sobre todo el consumo de la carne y el uso del cuchillo en la mesa. Norbert Elias empieza a decir esto. La sociedad burguesa se forma en oposición a las sociedades campesinas, al campesinado. Y si algo destaca la vida en las ciudades es el velo que tenemos sobre lo que pasa en el campo. Hay un desconocimiento de lo que se hace con los animales de granja, o se hacía en ese momento con los animales de granja
que después venían a ser nuestro alimento, nuestra vestimenta en la vida ciudadana. Entonces compara, por ejemplo, cómo se servía la comida, cómo se servía la carne en la Edad Media versus cómo se servía en la vida moderna. Y se empieza a dar cuenta que hay un proceso civilizatorio donde en la Edad Media tenías al pater familias, al jefe de familia, que traía el animal cocinado con la cabeza y lo desgarraba con las manos y le repartía a la familia los pedazos del animal. Con la idea de que el animal presentado con la cabeza en la mesa era algo de buen gusto. En algún momento eso empezó a generar horror en la sociedad burguesa, la idea de la violencia, la idea del maltrato, la idea de que nuestro plato de comida sea también una escena del crimen, por decirlo de alguna manera, un lugar, algo que represente la idea del asesinato, la sangre, la muerte, empezó a ser mal visto. Entonces, todas esas prácticas de desmembramiento del animal, presentación del animal, empezaron a pasarse a la cocina. El velo, en vez de correrse entre campo y ciudad, empezó a correrse entre el comedor y la cocina. Entonces, el plato del animal ya trozado, que no nos hace pensar que eso fue un animal, empieza a aparecer en la sociedad burguesa. Empieza a ver el uso del cuchillo, la idea de que todo tiene que tener modales, etc. Con lo cual, a mí me llevó a pensar que el veganismo, en parte, tiene que ver con algo que seguramente sea el origen de algo que nosotros también detestamos en cierto sentido, que son los gustos burgueses, la moral de lo que está bien, lo que está mal, las buenas costumbres. Bueno, ese horror, esa indignación, esa separación entre violencia y no violencia, quizás tenga un origen burgués de la sociedad europea. Somos esto también, el veganismo es una continuidad de pensamientos, de usos y sentidos de la sociedad europea burguesa, ¿no? Esa idea de horror me parece que está pregnada un poco en las primeras respuestas del vegetarianismo, del veganismo, que también fueron europeas. No estamos hablando de budismo, de Pitágoras. Pensemos en el contexto de la Revolución Francesa, de 1800 en adelante. La idea de empezar a darle un trato digno a los animales viene también ligado con esto. Segundo autor, que este sí está para descargarlo gratis y no es piratería, hay una editorial que se llama 824 Ediciones, que publica libros de antiespecismo, española, está todo para descargarlo gratis. Este es un librazo y me trajo otra idea provocadora que me hizo repensar el vínculo con los animales. Los animales son parte de la clase trabajadora. Hasta ahora nunca nadie, yo por lo menos, uno siempre lo que piensa es que los animales son esclavos. Bueno, este señor tiene una idea provocativa. Dice, los animales participan del proceso productivo humano, trabajan y no son remunerados. Además de que son matados muchas veces, no se les paga por el tiempo por el cual trabajan. A partir de esa idea provocadora, empieza a preguntarse cuándo fue el momento que empezamos a usar a los animales como los usamos ahora. Y él también se da cuenta que tiene que ver con este pasaje, con la revolución industrial, con la vida en las ciudades, con la separación del campo con la ciudad. Se da cuenta, estudiando, es un historiador y tiene una perspectiva que está muy buena. Él plantea la historia desde abajo, tratar de describir la historia desde el punto de vista de los que están abajo en la cadena de opresión, en la pirámide de la opresión. Entonces trata de ver qué le pasaba a los animales en todo ese proceso del pasaje de la vida campesina a la vida de la ciudad. Y empieza a rastrear edictos judiciales, normativas de los municipios, artículos de diario donde empiezan a aparecer los animales con esta secuencia. Y empieza a darse cuenta que hay muchos animales que han sido matados, que no sé, que la municipalidad venía a buscar el cuerpo para exhumarlo, de animales de granja que se negaban a hacer el trabajo que querían hacer, por eso el dueño los mataba, porque la mula no quería llevarle el cargamento, o el caballo no lo quería transportar. Animales que se querían escapar todo el tiempo los animales, más de lo que nosotros creíamos, se querían escapar de las jaulas, de los cercos, o animales que directamente agredían al dueño, al jefe, ¿no? Todos esos eran animales que después los tenían que matar de un escopetazo, o los mataban de un palazo, porque ¿cómo vas a tener un animal que se te rebele, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta que los animales
descriptos en el periodismo de esa época, en los edictos judiciales de esa época, tenían una autonomía, tenían lo que se dice agentividad, agencia, capacidad de resistir y de poder hacer valer o de querer hacer valer sus propias intenciones sobre las otras. Se empieza a dar cuenta que en esa época tampoco se usaba así a los animales como los usamos nosotros ahora. Muchos de los animales de granja valían mucho, no valían en el término que valen para nosotros de amor, pero valían mucho para la familia, tenían nombre, tenían género, le decían he, she. Después el término inglés, generalmente cuando todos hemos estudiado un poquito de inglés en el colegio, el it es para señalar objetos y animales. Bueno, en ese momento los animales tenían género. Tenías una cerda o un cerdo en tu casa, era ella o era él. Generalmente comían en la mesa o al lado de la mesa de la familia. Lo cuidaban mucho porque valía mucho. En un contexto de escasez o de falta económica podían vender un cerdo y ganar mucho dinero. Se lo cuidaba de otra forma. No eran estos vínculos que estamos buscando nosotros ahora, pero no eran estos vínculos donde no sabemos dónde están, van a un frigorífico, a un matadero y mueren de la peor manera posible. Y tiene otro desarrollo que es muy interesante, cómo va cambiando en el lenguaje. La palabra meat en inglés significa carne hoy en día, pero la palabra meat antes de esto, antes de 1800, significaba comida. Entonces estaban los green meats, que eran los vegetales, las comidas verdes, los red meats, que eran las carnes, o los sweet meats, que eran los dulces. Cómo este término empieza como a cooptar y empieza a ser relacionado culturalmente que la comida es carne, ¿no? Me parece que es otro hallazgo interesante. De hecho, si alguien es rockero, es rockera, y están familiarizados con The Smiths, con Morrissey, el cantante inglés, si ven alguna entrevista de este cantante inglés, él siempre, en inglés, nunca dice yo no como carne, I don't eat meat, I don't eat flesh. Flesh, que es el término que utilizamos para el tejido muscular humano, ¿no? Que es el término original de la carne. Para hacer un statement político, decir, yo no como esto. Vos me decís carne, que es como el análogo a comida, yo te digo, esto es tejido, esto es músculo, esto es algo que se está pudriendo, que me lo servís en un plato. Bueno, de vuelta, interesante para que nos llevemos como lugares no tan explorados. Este es un libro que en el podcast lo catalogué como el libro más triste del mundo, que nos sirve también para entender dónde estamos hoy. Es un libro de historia desde el punto de vista del alambre de púas. Ya no es el punto de vista de una persona, de un grupo social de los animales, sino ver cómo se ve el mundo desde el alambre de púas. Es un invento de 1868, ¿saben? El alambre de púas parece más viejo, es totalmente nuevo. El alambre de púas lo ubicamos, ¿no? Es ese alambre, ese metal con cosas filosas, y empezó a ser usado en Estados Unidos para cercar a los animales. Es una tecnología que genera límites, una tecnología de separación, dice el autor. Sirve para que los animales no se escapen, con una premisa demasiado trágica que para mí es muy triste. Las propias propiedades físicas de dos elementos como el metal y la carne hacen que en un choque entre las dos, al metal ser más denso, termine cortando la carne. ¿Qué pasa con esto? Bueno, los primeros animales empezaron a ser cercados así y fue una técnica súper, recontra eficiente, porque era mucho más barato que hacer cercado con madera, muchísimo más barato y psicológicamente más terrible. El animal que intentaba cruzar, primero no se muere, se lastima, pero la segunda, tercera vez de lastimarse intentando cruzar el alambre, se resigna y no lo hace más. O sea que es una tecnología psicológica muy cruel. Genera resignación en los animales, a la vez que genera que no puedan entrar otros animales, ¿no? También lastima a los animales predadores que se querían comer a los animales de granja. Esta tecnología que empezó con los animales, hoy es un ABC de cualquier campo de concentración, de cualquier frontera. Es una tecnología de separación que empezó con los animales, pero que sobre todo siguió usándose con humanos. Con lo cual, esto nos empieza a dar esta idea de continuidades y similitudes. Las mismas tecnologías nos lastiman, nos cercan, nos impiden pasar de frontera. También muy recomendado, no para un domingo, no ahora, porque se van a morir de la tristeza. Pero bueno, todas estas ideas me sirvieron obviamente para investigar,
para sacar conclusiones y sobre todo para empezar a ver cómo nos vemos, cómo entendemos lo que nos rodea, no la naturaleza, cómo entendemos nuestro vínculo con la existencia. Finalmente, este es el último libro que les quisiera traer hoy, o texto que me sirvió un montón, se los recomiendo, está en español también, Las políticas sexuales de la carne. Carol Adams es una autora independiente que sacó este libro en 1994, donde empezó a estudiar la publicidad norteamericana. Y empezó a darse cuenta este vínculo entre la sexualización de la carne, donde se presentaba la comida, sobre todo la carne, la barbacoa, los cortes como ven acá, presentado como si fuera un cortejo hacia la mujer, como una cosa del hombre que busca seducir a una mujer, la vinculación entre lo sexual y la comida. Y al revés, también la cosificación del cuerpo de la mujer, la animalización de la mujer en los medios de comunicación. Este libro claramente establece los vínculos entre lo que entendemos como cultura patriarcal o patriarcado y el consumo de carnes y lo valuado que está el consumo de carnes y la construcción metafórica sobre la sexualización de la carne y la animalización de la mujer. Es tremendo, es un libro muy esclarecedor para mí y sobre todo porque busca religar esto, ¿no? Religar un montón de prácticas o de disputas políticas o de luchas, movimientos, que por ahí si trabajaran más en conjunto se tendrían como mejores, ¿no? Mejores resultados, más impacto, qué sé yo. Por lo menos pensar ese vínculo entre el patriarcado, el machismo, qué usan los movimientos animalistas, con quiénes se van a vincular. Vale cualquier cosa, hacer publicidad con cualquier persona, con cualquier figura masculina que pueda ser controversial ¿vale todo, no? ¿Nuestra causa importa más que las demás causas? Lo digo para nosotros y lo digo para las otras causas. Y este libro también sirve un montón. Trae el último término, que es el ausente referente, que teóricamente sirve un montón. Cada plato de comida trae un ausente referente. Cada plato de comida, en realidad lo que está refiriéndose es a que eso era parte de un animal que tenía una vida, tenía un propósito, etc. Y ahora sí, para cerrar, para no aturdirles, yo sé que voy medio a las chapas, pero bueno, no podría ser de otra manera. Después va quedando... Todo va quedando. A mí lo que me interesa de esta conversación es que algunas cosas queden ahí, ¿viste? Uno después se va a su casa y ve qué le resuena de estas cosas. Hay un compositor que decía que si vos vas componiendo y si te vas a dormir y si al día siguiente te acordás la melodía es porque la canción valía la pena que la escribas. Bueno, creo que estas conversaciones es un poco esto. Lo que valga la pena mañana va a aparecer en el subconsciente o no. Último caso... para mostrarles cómo es otro vínculo entre animales humanos, entorno, etc. Los Guarani del Amazonas son un grupo cazador-recolector, los estudió una antropóloga que se llama Laura Rival. Los Guarani no buscan la eficiencia a toda costa, valoran los modos menos violentos de manejarse en el entorno, observan, entienden lo que pasa y se vuelven uno con ese entorno. ¿Cómo lo describo brevemente esto? Bueno, los cazadores, estos recolectores, no tienen una palabra para describir la naturaleza. No tienen el sinónimo de naturaleza, no existe para ellos. Porque todo eso es parte de lo mismo. Y tienen en sus valores, sociedades cazadoras recolectoras, primero entienden la abundancia como otra cosa que la que tenemos. O sea, tener cosas para ellos no es abundancia. Viven en un contexto del Amazonas, que si bien hoy está cada vez más cercado por la soja, imagínenselo hace 40 años cuando los investigaron, un poquito antes, un contexto de abundancia, de disponibilidad de alimentos, de relax climatológico, etc. Entonces, tampoco tienen una palabra para la eficiencia, no les interesa hacer las cosas más rápido o no les interesa hacer las cosas al menor costo posible. Les interesa hacer las cosas del modo menos violento posible. Entonces, viven principalmente de vegetación y de frutos y generalmente cuando escasean los frutos salen a cazar animales. La caza es otra estrategia adaptativa en donde no está adelante de todo. Y lo hacen con cerbatanas. Ellos tienen dos armas. Cerbatanas, las ubican, las cerbatanas que soplás y tira un aguijón que te clava un veneno, bueno. Y las lanzas. Ellos reconocen que las lanzas son para pelear con los enemigos, porque son violentas, porque generan un enchastre, porque es un quilombo pelear con una lanza. A los animales los cazan con cerbatanas.
porque entienden que le tienen que hacer el daño menor posible, los comen cuando no hay disponibilidad de otros alimentos y tienen pequeños detalles, por ejemplo, que es un concepto que es el perdón de vida. Ellos se pasan mucho tiempo investigando, generalmente cazan aves pequeñas y unos monitos muy pequeños. Tienen el concepto de perdón de vida, que si un animal los mira a los ojos, le está pidiendo que les perdonen la vida, entonces no lo pueden cazar, tienen que seguir buscando. Yo esto no digo para que hagamos eso ahora, ¿no? Pero quiero decir, hay otros vínculos con nuestro entorno, con nuestro contexto, que no necesariamente son la naturaleza. Yo creo que la palabra naturaleza, el concepto de naturaleza es una trampa. Nos seguimos pensando separados de lo que nos rodea. El veganismo quizás sea una respuesta adaptativa que busca religarnos, busca reconectarnos con algo que no es diferente a nosotros. Somos parte de eso, no existe. La naturaleza es una trampa. Y acá los Waorani del Amazonas... yo hago así, vos lo... Hermoso. Si querés uno más. Bueno, ahora sí, los aprendizajes. Creo que son 3 cosas que quiero dejarles para cerrar. Un aprendizaje que lo hice haciendo trabajo de campo sobre veganismo, mi propia práctica. Para mí el veganismo es algo que se dobla pero no se rompe. De vuelta lo pienso como una estrategia adaptativa y tenemos que adaptarnos. Lo que vi también, y hay otros trabajos académicos que lo ven, quizás las conductas demasiado estrictas con el veganismo, intransigentes, que incluso llevan a la disputa social con nuestros pares, hace que el veganismo se interrumpa, que dejemos de ser veganos. Un poco causa-efecto. La idea de que, y esto lo dijo un antropólogo llamado Bronislav Malinowski, la idea de que la ley se puede doblar pero no romper. No rompamos el veganismo, por ahí seamos flexibles, en los términos de que no sea cualquier cosa, pero creo que la clave es que esto dure, que dure para toda la vida. Entonces, si vas a ser estricto 10 días y después vas a dejar de ser vegano, es un papelón. Trata de pensarlo a largo plazo. Entonces, que se doble, pero que no se rompa. Y es algo que lo vi bastante. Tratemos de que esto dure. De vuelta a lo que les decía, segundo aprendizaje, no hay una vuelta, no estamos volviendo a ningún lugar. No vamos a volver a la naturaleza, no hay un pasado en el cual tengamos que volver. No existe la naturaleza, por lo menos les dejo esta frase provocadora para que la pensemos, después me dirán, mandaste cualquiera, no importa, si sirvió para que charlemos, está buenísimo. No hay ninguna vuelta a lo natural, no hay algo que es natural, algo que no, algo que hace mal, algo que hace bien. Somos una especie flexible, plástica, adaptativa, nos adaptamos a cualquier entorno, quizás ahora estemos pidiendo que el entorno se adapte a nosotros y es lo que está generando todo el daño que está generando en el planeta. Pero, de vuelta, rompamos esos idearios que son medio una trampa. Y perfecta, esta es la última. Cuando yo traigo metáforas musicales, pero en el 77 cuando aparecieron los Sex Pistols y apareció el punk rock en el mundo, trajeron la frase "no hay futuro", una frase muy pesimista. Años después, cuando apareció el movimiento post-punk, con otro tipo de bandas, con otras propuestas musicales, trajeron esta frase: "no hay futuro, tenemos que inventarlo". Entonces creo que un poco el veganismo es una apuesta más que a que nos juntemos acá a ver cuáles son las reglas que hay que seguir para ser buenos veganos o malos veganos. Pensemos que lo estamos inventando y esto es una apuesta total a la creatividad para que esto se sostenga en el tiempo y para que pueda ser finalmente lo que queremos. Así que un poco la otra es esta, la invitación a la creatividad. Y creo que con esto estoy. Muchas gracias. Pueden escribirme, contactarme o escuchar los episodios del podcast en YouTube o en Spotify. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Bueno, yo te pregunto, ¿cuál es el grado de influencia que vos notás? Seguramente no escuché toda tu disertación, pero por ahí algo dijiste, del arte y particularmente la música en cambiar ideologías, cambiar paradigmas y demás. Y por ejemplo, tomó el caso paradigmático de Mid's Murder, de los Smiths, con respecto a mí me cambió, por ejemplo, en mi generación. Mí también. Bueno, por eso, que realmente es un impacto tan, o sea, ¿cómo ves realmente cómo evoluciona la música? O cuando no tiene compromiso la música, ¿no? Digo, la música tiene que tener compromiso, tiene que generar un cambio, un mundo mejor. Por ahí estaríamos entrando en un debate sobre el arte, que es muy interesante. Sí, lo que vi es que la música acompaña los procesos de socialización.
sobre todo de la gente joven, de los adolescentes. Para mí es un dolor cuando alguien pasa los 40 años y no escucha más música o escucha lo mismo siempre, es otro tema, la gente que se aleja de la música, pero sí la música con un mensaje tiene mucha influencia, no por sí sola, sino también religada con esto, con espacios de socialización. Por eso, en la década de los 80, todo lo que fue el movimiento post-punk con el hardcore, acá en Buenos Aires hubo un Buenos Aires Hardcore, que fue una escena de los 90 de música hardcore, donde se generaban recitales con ferias independientes, donde aparecían las primeras prácticas de veganismo. Entonces, la música y el arte tiene un valor en sí, pero siempre como unida a estos espacios de socialización. Yo lo decía en un momento de la charla, que no sé si lo presenciaste, la idea de generar estos espacios versus los restaurantes veganos que vas, comes y te vas. No estás con nadie construyendo sentidos. Entonces, nada, de vuelta, caigo en esas trampas. Uno no va a dejar de ir a un restaurante vegano en la medida que pueda, pero lo importante es generar espacios de socialización. Así que sí, la música de ese sentido recontra suma. Bueno, una pregunta más. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mi nombre es Sebastián. Bueno, yo en realidad no vine por el veganismo, vine a escuchar a un artista. A nivel conciencia me gustaría ser vegano, no soy vegano. Entonces quería preguntarte, desde mi posición, ¿vos qué sugerís? Me gustó mucho la frase esa, se dobla pero no se rompe, me parece que es fundamental para cualquier cambio, porque somos una sucesión de hábitos nosotros. Y cambiar algo muy de golpe generalmente no funciona. Entonces, ¿vos qué sugerís para introducirse en el veganismo? ¿Que hay algún proceso que sea más exitoso que otro? Te puedo contar lo que me pasó a mí. Creo que cada persona tiene su propio proceso. Hay diferentes, se estudió que hay como diferentes momentos, situaciones. Yo te recomendaría que te dejes llevar un poco por lo que es hacer una inmersión en este mundo. Por ponerte a investigar, por ver documentales. Digo, uno no sabe de un día para el otro lo que hacer. Si yo te dijera, mucha gente dijera, hacete vegano un día para el otro, no sabe ni qué comprar en el supermercado. Y eso haría que a los 10 días vuelvan a comprar los patty, ¿viste? Porque pasa, Entonces yo lo que más que te darte de vuelta, un recetario, lo que tenés que hacer, profundizá, hacé una inmersión, empezá a que estas ideas empiecen a estar como presentes. Empezá a mirar, si convivís con animales, tratá de mirarlos un poco más, vas a ver que te miran a los ojos, que tampoco la pasan que uno cree que la pasan bien todo el tiempo y no la pasan tan bien todo el tiempo. Empezá a hacer como esa inmersión. Y de a poco vas a sentir que quizás estás listo para dar el cambio o para comprar cosas en el supermercado distintas, etc. Otra fórmula para mí es entender, bueno, voy comprando cosas en el supermercado, en la verdulería, mejor dicho, o en la dietética, y después veo recetas, veo qué es lo que puedo hacer con eso. Pero vuelta, son procesos. Yo creo que sobre todo tiene que haber una cuestión que no sea epidérmica. Tiene que pasar algo profundo en vos, que no se hace de otra manera que seguir como viniendo a estos lugares, seguir mirando cosas, compartirlas con otras personas, y creo que de a poco vas a ir pasando de página. Yo tengo otra pregunta interesante Sí. desde el punto de vista del arte, como artista, ¿no? Ahora como artista. Peter Dinklage en Game of Thrones se llevaba el tofu para aparecer en el momento que comía carne. Joaquin Phoenix le dice, vos nunca vas a hacer por ser vegano torero. Sí voy a ser torero en una escena donde el torero me mate a mí. ¿Me entendés para dónde voy? O sea, vos tenés que, o Nico Pols, que no fue a MasterChef porque dijo, yo no quiero cocinar animales. Te condiciona como artista la elección. Axel vino ayer y dijo, yo fui a cantar a la fiesta del ternero porque yo quiero llevar veganismo al lugar donde no lo hay. ¿Qué harías vos en ese lugar? No sé, la verdad que no sé. A mí lo que me pasa también es que me genera algo como de mucho dolor. Me ha tocado por ser antropólogo, no tanto por artista, no tanto porque digo, bueno, sí, lo de Axel era conocido, vas a la fiesta del ternero. Si te va bien en la música, salí de Buenos Aires y generalmente el único lugar donde podés laburar son todas las fiestas nacionales del chorizo, del embutido, del colgado de no sé dónde. Es todo eso, todo carne. O sea que algo tenés que mediar si querés vivir y cobrar de los lugares donde vas a tocar. Me ha pasado como antropólogo en un proyecto donde me han invitado en Senasa para investigar, y tenía la oportunidad de ir a un matadero y ver cómo pase eso, y la verdad que dije, no estoy para esa ni ahí. Ni ahí, yo tipo, ya no me da el corazón. Digo, algo me pasó a mí el día que transicioné a esto fue decir, che, yo ya sigo para adelante, no voy a ver todos los días en YouTube los videos,
que lo vean los que se tienen que dar cuenta de las cosas. ¿Alguien más? Bueno, un fuertísimo aplauso para Juan Manuel, por favor. Muchas gracias.